¿Buscas una historia que trate sobre el proceso de escritura y sobre cómo las ficciones a veces cobran vida? En tal caso, tienes que leer Te queremos, Bunny, de Mona Awad. Pero ten en cuenta que es una segunda parte, y antes debes leer Bunny. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de Te queremos, Bunny, de Mona Awad, que es la segunda parte de una de mis novelas favoritas, que ya me habréis oído hablar muchísimo sobre ella, que es Bunny. Bueno, cuando me enteré que iba a haber una segunda parte, no os hacéis una idea de la emoción que me embargó, porque cuando terminas Bunny te encuentras con tantas preguntas sin responder que necesitaba más. Ha sido una espera larga, pero os aseguro que ha valido la pena. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña. Vamos a hablar de Te queremos, Bunny, que es una novela a la que, sorpresa, nadie se lo espera, le he puesto 5 estrellas. Y nada, la reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la trama y luego os daré mi opinión. Simplemente deciros que esta novela fue una lectura extra de la Moonlight Society de Patreon y que fue un auténtico placer poder compartir la lectura con todas las chicas que se unieron. Además, justo después de que hubiéramos leído o releído Bunny juntas. Vamos allá. Hola Bunny, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Te queremos, Bunny. Te hemos echado de menos. Vaya que sí. Un montón. Tras haber escapado del violento y surrealista mundo de las Bunnies, Samantha Heather está convencida de que ha dejado atrás lo peor. Acaba de publicar su primera novela, que ha sido aclamada por los críticos, y está en plena gira literaria, cuando sus enemigas, furiosas por el retrato que ofrece de ellas en el libro, la secuestran. Ahora, convertida en una espectadora cautiva, es su turno, y el nuestro, de escuchar la versión de la historia de las Bunnies. Una por una toman la palabra y el hacha para relatar los dolores de parto de su alianza impía, el descubrimiento de sus inusuales poderes creativos y la aventura fantasmagórica que supuso conjurar su primera creación. Con Sam atada y amordazada, nos embarcamos en un cuento de hadas con tintes de slasher que explora los prodigios y los horrores del acto creativo, sin olvidar los poderes transformadores del amor y la amistad. Bunny. Madre mía, no lo sé, es que me encantó. Aquí además dice que es como una especie de cruce entre Frankenstein y Escuela de Jóvenes Asesinos, y es a la vez una precuela y una secuela del libro, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque ¿cómo haces algo así? Pues efectivamente Mona Awad lo ha conseguido y tenemos una precuela y una secuela todo a la vez. Vale, en esta novela nos encontramos con que, bueno, creo que es importante que os avise que si no habéis leído Bunny, esta reseña va a tener spoilers de Bunny, no de Te queremos, Bunny. Así que leed antes Bunny y luego leed esta y ved las reseñas cuando os dé la gana, en fin. Cuando terminamos Bunny nos quedamos con varias preguntas sin respuesta, con varias teorías posibles de lo que puede haber pasado. Vamos a empezar por ahí. Porque, bueno, en la última llamada se nos ocurrieron como 5 o 6. Voy a hablaros de las que nos parecieron más relevantes. La primera era que nada fuera real, nada de lo que se contaba en ese libro fuera real y Samantha realmente estuviera en un psiquiátrico teniendo alucinaciones o algo así y las Bunnies fueran sus enfermeras y las pastillas que le daban, pues la medicación. La segunda opción es que todo fuera real, tal cual estaba sucediendo en el libro. La cuarta opción era que todo fuera real, pero estuviera ficcionado en el sentido de que quizás Samantha lo que estaba haciendo era escribir su proyecto final de posgrado, ¿no? Que era el libro que nos llegó a mano. Y en cierto sentido era algo así. El libro que nosotros hemos leído antes de Te queremos, Bunny, es el libro que ha escrito Samantha. Pero a la vez todo era real. Y ahí está la magia del asunto, ¿no? En la forma en la que de todas estas teorías al final acabábamos con algo que funcionaba y que realmente a lo que nos íbamos a encontrar aquí. Esta novela es una secuela porque esta novela empieza cuando las Bunnies han secuestrado a Samantha después de que haya regresado a Vermont, para la firma de su ejemplar. La secuestran y la llevan de vuelta al desván de Kira, donde toda la magia sucedió en la primera novela, para poder contarle su historia, su versión de la historia. De forma que las Bunnies van a contar todo lo que sucede antes de que empiece el libro Bunny y cómo llegamos ahí, pero se lo están contando en el futuro, por así decirlo.
No sé si me estoy explicando, pero vamos, es ahí en el sentido en el que esta novela funciona tanto como precuela como secuela. De hecho, digamos que las 2 primeras partes nos hablan del pasado, o las 3 primeras partes nos hablan del pasado, y luego tenemos una pequeña parte al final que es como la conclusión de la historia en sí. Pues bueno, tenemos a Samantha atada y amordazada en este ático, y cada una de las bunnies van a turnarse para contar su historia, con el hacha en la mano, apoyada sobre la garganta de Samantha. Bueno, vamos a ir viendo la historia de cada una de ellas desde su punto de vista. Vamos a ver las partes que según ella Samantha se inventó, tergiversó o no entendió en absoluto, y vamos a ver cómo salen a flote sus verdaderas personalidades y cómo este grupo de amigas que tan idílico parecía, realmente era algo mucho más oscuro y las unía a algo que no era realmente la amistad. Una tras otra vamos a ir recorriendo esta historia hasta que lleguemos al punto más interesante de la novela, según mi parecer, a la segunda parte, en la que, tal y como tenemos aquí, la aventura fantasmagórica que supuso conjurar su primera creación. Y vamos a saber de este primer híbrido, o este primer bosquejo, o este primer chico al que ellas, sin ayuda de Samantha, son capaces de crear, que se llama Aerius, y lo que acabó significando para ellas, para Samantha y para absolutamente todo lo que pasó en el primer libro. El grueso de la historia aquí no es la historia de Samantha y no es la historia de las bunnies, sino la historia de Aerius, y a mí personalmente me ha encantado. Tal y como hemos leído en la sinopsis, tiene una clara influencia a Frankenstein, en el sentido de esta especie de relación complicada entre creador y creación. Incluso tenemos esta persecución, ¿no?, que se da en Frankenstein, de Víctor a la criatura o de la criatura a Víctor. Pues aquí también está esta persecución. Entonces sí, realmente tiene muchas inspiraciones en Frankenstein, cosa que también me gustó muchísimo. Pero bueno, tal y como os he dicho, el grueso de la historia es lo que nos va contando Aerius, de su vida y de cómo fue ser creado por ellas. No quiero entrar en mucho más detalle porque, wow, a mí me ha gustado mucho leerlo. La prosa de esta autora me encanta. Estoy deseando que traduzcan todos sus otros libros a español, de verdad, porque están todos en inglés. Tiene como 4 o 5 y solamente tenemos estos 2. Pero bueno, espero que, bueno, a raíz de tener esto, al fin nos traigan los demás. Los leeré sin duda. Vale, ya os he dicho que para mí ha sido una novela de 5 estrellas, y eso que en cierto sentido ha destruido cierta ilusión que yo me había creado del libro. A mí, tal y como nos exponen a las bunnies en el primer libro, era algo que me parecía mágico, atrayente y no lo sé, estaba totalmente metida en este sentido de la mente colmena, y esto es algo que en este libro se rompe un poco porque vemos lo que había realmente detrás y cómo no todo era tan idílico como Samantha pensaba o nos hizo creer, ¿no? Esa sensación de pertenencia al grupo, casi con un componente casi de culto o secta. No, aquí vemos la cara oscura de todo, vemos los rincones más oscuros de esta supuesta relación de amistad. Es una novela que está narrada en primera persona por muchos personajes, pero cada uno de los personajes tiene un estilo tan marcado que es imposible confundirlos. Si habéis leído esta novela poco después de leer Bunny, habréis podido daros cuenta de cómo se traduce al final el estilo de cada una de ellas en esta narración, que ya nos los describía Samantha en la primera novela. Pues esto aquí lo tenemos también, y es lo que hace que al final estas 4 chicas tengan una personalidad tan diferente, que parezcan personas de verdad, un poco desquiciadas, pero de verdad al fin y al cabo, y cada una con su estilo nos va a contar esta historia, cada una con esta peculiaridad a la forma de narrar, de forma que, tal y como os he dicho, no se nos hace, no lo sé, difícil de creer, y eso que es increíble, o difícil de distinguir entre ellas, porque tienen estilos muy distintos. A fin de cuentas son chicas que están en un curso de ficción y que se dedican a escribir. Hay un quinto narrador de quien no quiero hablaros, que a mí sinceramente ha sido la historia que más me ha gustado. No lo sé, de verdad, me ha gustado muchísimo. Todos ellos, una vez más, cada uno con su forma de ser, con su personalidad, con las pequeñas tramas de su vida. Esta parte en la que vamos a descubrir la vida de Aerius, de su primera creación, a mí me pareció dura pero bonita al mismo tiempo. Es como que, en cierto sentido, con este símil de Frankenstein, tiene derecho a vivir cosas que la criatura de Frankenstein jamás
puede vivir por cómo la sociedad lo rechaza. Pero claro, ya sabéis cómo eran los híbridos que criaban las bunnies, eran hombres hermosos, no eran como la criatura de Frankenstein, entonces en ese sentido Aerius lleva un poquito de ventaja. La trama es muy sencilla, en el sentido de que todo empieza cuando las bunnies secuestran a Samantha, empiezan a contarle su historia por turnos y luego pasamos a la historia de Aerius, que también la vamos a seguir de forma lineal de inicio a fin. Y al final de la novela tenemos una pequeña parte, un par de capítulos que van sobre la conclusión, ¿no?, de esta situación tan complicada en la que Samantha está con las bunnies encerrada en el desván con un hacha apoyada sobre su garganta. Entonces de esa parte no voy a hablaros porque es la resolución de la historia, tampoco voy a daros muchos más detalles sobre la historia de Aerius, que por cierto es el nombre de una medicación para la alergia. Pero no lo sé, es una novela que se siente una vez más como un sueño febril. Totalmente, o sea, es el típico... Yo no sé vosotros, pero yo soy una persona que sueña mucho y suelo tener sueños bastante surrealistas. Esto es algo que yo podría haber soñado 100%. O sea, es que parece sacado de mi subconsciente y plasmado en un libro. Quizás es uno de los motivos por los que a mí me gusta tanto esta autora y estas dos novelas suyas que he leído. No lo sé, me encantó, la historia de Aerius me pareció fascinante. Y una de las cosas que más me ha gustado es que en cierto sentido y con muchas metáforas la autora trata el proceso creativo, la visita de la musa y hace una intensa crítica al elitismo que hay en el mundo literario y a cómo a veces se pierde el contenido de lo que se quiere contar simplemente por la forma. No lo sé, me ha parecido una forma muy inteligente de contar una historia, tanto en esta como en Bunny, muy inteligente de hacer una crítica y de reírse al final de su propio sector, de su propio trabajo, de sus propios compañeros. No sé, yo creo que Mona Awad es una autora a la que hay que tener en cuenta porque es que es brillante. Ay, Bunny, eres brillante, tal cual. Si es que lo pone en la portada, leedlo, por favor, leedlo, vale muchísimo la pena. Es una mezcla muy extraña entre My Little Pony con un slasher muy sangriento y es chocante, ¿no? Porque te lo imaginas todo rosa, lila, con volantes, con lacitos y a la vez tienen un hacha en la mano y están, pues bueno, salpicando sangre por todas partes, no lo sé. Es un contraste que me encanta, es chicas desquiciadas, mujeres hermosas haciendo cosas horribles. Eso sí, tened en cuenta, ya en esta novela yo lo he pasado bastante peor que en Bunny, con los conejitos explosivos. Fue duro el tema de los conejitos explosivos, no os lo voy a negar, pero bueno, la novela en sí vale la pena, así que os la recomiendo. Y no va a haber apartado de spoilers porque quiero que tengáis el gusto de poder vivirlo en primera mano. Que sé que muchos, aunque no hayáis leído las novelas, os veis los apartados de spoilers porque no os importan los spoilers. Pues bueno, en este caso no va a haber, porque no quiero haceros eso y tenéis que verla, leerla para saber realmente lo que sucede aquí, que os aseguro que vale la pena, es una locura y es un sueño febril y a mí me encanta. Y bueno chicos, hasta aquí llega esta reseña, esta es mi opinión sobre Te queremos Bunny de Mona Awad. Decidme en los comentarios si ya habéis leído la novela y qué os ha parecido, o si después de lo que os he contado os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este vídeo, hasta aquí la reseña. Espero que le deis una oportunidad tanto a Te queremos Bunny como a Bunny. De verdad, son de mis novelas favoritas. Son novelas que voy a releer sin lugar a dudas y más de una vez. ¿Para qué vamos a negarlo? Así que nada, espero que les deis una oportunidad. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.